profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad del SEMA, acá en Buenos Aires, y es autor de numerosos artículos y de varios libros de Derecho Internacional Público y Derecho Penal Internacional, como la Jurisdicción Extraterritorial y la Corte Penal Internacional, la Jurisdicción Internacional para Crímenes contra el Derecho Internacional, el Camino de Nuremberg al Estatuto de Roma, el Derecho Penal Internacional, Curso de Derecho Internacional Público y la obra que presentamos hoy, que es Los Otros Juicios de Nuremberg, que es una obra que tiene 3 volúmenes. Ya nos va a contar el doctor de qué se tratan estos volúmenes. Como a modo de introducción, esta obra analiza en gran detalle analítico y documental lo que fueron los llamados juicios de Nuremberg, que fueron juicios que se llevaron adelante después de la finalización del juicio del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, llevados adelante también en la ciudad de Nuremberg por los tribunales norteamericanos militares de ocupación. Fueron 12 juicios, más o menos contra 200 personas que fueron acusadas en esos juicios, que tuvieron lugar entre octubre del 46 y abril del 49. Y entre los acusados se incluyeron diplomáticos, políticos, ministros, empresarios, industriales, médicos, jueces, que a fines de su enjuiciamiento los agruparon como por categoría, digamos, en relación a sus actividades. La obra del doctor Zuppi es una contribución muy importante para este tema, porque primero es la única obra en español que presenta, que explica y que además tradujo el doctor todos los documentos que se usaron en esos juicios, tanto respecto de la prueba de los juicios como de los interrogatorios que se llevaron adelante y de, digamos, de los alegatos de los participantes en el juicio. Nos ofrecen un panorama muy detallado del funcionamiento del aparato del régimen nazi, a diferencia del proceso del Tribunal Militar Internacional, que juzgó a los líderes, a los ideólogos del régimen nazi. Estos juicios juzgaron a quienes venían, digamos, en términos de jerarquía más abajo, por lo tanto les permitió abarcar muchas más actividades de cómo funcionaba el aparato del régimen nazi, de experimentos médicos, campos de concentración y de exterminio, la solución final, que hablamos hace un rato, las ejecuciones en masa, como por ejemplo los juicios a los Einsatzgruppen, el manejo de los despojos materiales a las víctimas del nazismo. Muchísimos temas que quizás no quedaron abarcados en detalle en el juicio del Tribunal Internacional fueron acá tratados en los 12 juicios que se llevaron adelante en la ciudad de Nuremberg. Por supuesto, el doctor Zuppi lo va a explicar en detalle, esto es solamente una introducción. Realmente creo que es una obra que, por supuesto, a quienes estudian Derecho, la gran mayoría que están en esta sala es de mucha importancia y de mucho interés, porque no hay muchas fuentes donde uno puede ir a buscar estos juicios que a veces quizás quedan un poco más en el olvido y se suele pensar más que nada en el Tribunal Militar Internacional. Estos juicios a veces quedan un poco en la nebulosa, o sea, de los juicios de Nuremberg, sin tener muy claro a qué nos referimos, así que desde la perspectiva de los abogados, las abogadas o los y las estudiantes de Derecho son muy interesantes, pero también tienen un valor histórico, porque se trabaja con documentos históricos. Así que aún quienes no se dediquen al Derecho Internacional Penal o al Derecho Internacional Público, esta obra, estos volúmenes, esta obra ofrecen mucho material histórico para analizar este episodio de la obra. Así que, sin más, le voy a dar la palabra al doctor Zuppi. Después, si tenemos un ratito, podemos abrir a preguntas. Y quienes estén interesados en adquirir estos libros, hay que pedirlos por mail a la editora. Me preguntan a mí, yo tengo la dirección de mail, así que después que terminemos la actividad se pueden acercar y consultar. Así que, bueno, doctor Zuppi. Muchas gracias. Gracias, Natalia, gracias por la introducción. Gracias, Martín, por haber posibilitado esta charla. Es una charla que la teníamos postergada hace mucho tiempo. Cuando salieron estos libros en el año 2019, Martín Segal enseguida quería hacer un encuentro para por lo menos darlos a conocer, y no, la pandemia impidió que lo hiciéramos antes. Yo comparto con ustedes, o sea, es imposible hablar de 12 juicios en el tiempo que tengo, ¿no? Ni a 4 minutos por juicio llego a plantearles una idea aproximada de lo que fue esto. Yo quiero contarles que este fue un viaje al infierno, un auténtico viaje al infierno
he leído y he trabajado sobre cosas que jamás en mi vida había leído. Los horrores que yo he traducido superan cualquier imaginación que yo pudiera tener antes, y eso que conocía el tema me ha tocado, porque en la vida profesional he sido el abogado de embajada de Italia con Pripke, o sea que estuve siempre con el tema de los nazis, con Schwamberger, también otro nazi que extraditamos de Argentina, pero nunca, jamás en la vida me hubiera imaginado lo que me encontré. Una de las primeras reacciones que tuve fue cómo es que las agrupaciones judías de la colectividad nos dan a conocer esto, porque acá hay material. Solamente encontré algo muy chiquito en una publicación del Centro Wiesenthal sobre la palabra genocidio y las referencias a genocidio. Tomaron alguna frase de estos juicios. Pero los juicios fueron un viaje al infierno que muchas veces estuve tentado de abandonar porque superaba mis fuerzas. Y creo yo que lo más lindo y lo mejor que puedo ofrecer de mi vida académica es esto. O sea, estos 3 libros, quizás yo tengo mucho cariño por algún otro que he hecho, pero estos 3 libros para mí es un homenaje a todos los que no están, a todos los que murieron. Supera la imaginación las cosas que se cuentan en estos 3 tomos. Para que ustedes se den una idea, el juicio principal era un juicio totalmente manchado por parcialidad. O sea, la Unión Soviética participaba del tribunal cuando la Unión Soviética invadió a Polonia, junto con los nazis, en una cláusula secreta del pacto von Ribbentrop y Molotov. Entonces, qué autoridad podía tener la Unión Soviética para poner un juez ahí delante cuando habían hecho las matanzas de las fosas de Katyn, que es hechos por los cuales justamente se estaba persiguiendo a los alemanes? Entonces, el primer juicio está teñido de parcialidad. Estos juicios no. Estos juicios, con todos los inconvenientes que por supuesto representaron, sobre todo para los abogados de la defensa, que tenían que contar con medios muy escasos comparados con la acusación, estos juicios brindaron la oportunidad de desarrollar todo tipo de argumentos. Y argumentos desde el punto de vista jurídico formidables. Es la primera vez que se va a discutir realmente el sentido de la prohibición ex post facto. Como ustedes saben, nadie puede ser condenado por algo que no era delito al momento en que se perpetró el hecho. Entonces, ¿cómo los alemanes decían, ¿qué son crímenes contra la paz? ¿Qué es eso? Si yo, en la forma habitual de resolver los conflictos cuando la diplomacia no alcanzaba, era la guerra. Eso era lo habitual hasta 1945. Entonces, ¿de qué crimen me hablan? ¿Crímenes contra la humanidad? ¿Qué es eso? Entonces, cosas que, por ejemplo, Alemania decía, esta gente está dentro de mi territorio, lo que yo hago con mis ciudadanos dentro de mi territorio es cosa mía. Entonces, un montón de cosas que entraban en conflicto y valores muy importantes. Bueno, la prohibición ex post facto, por ejemplo, que es uno de los mejores argumentos que se presenta desde el punto de vista alemán, aparece acá resuelta con bastante soltura en el caso Ollendorf, que es uno de los casos más importantes, en donde el tribunal primero dice que no se le puede imponer a un tribunal del common law, como es el Tribunal Militar Internacional Norteamericano, una receta de derecho civil. Y también, por otra parte, decía que si se había hechos que eran por su malignidad tan claramente malos, que no había necesidad de tenerlos en una norma. Después se plantearon otras circunstancias también muy, muy interesantes desde el punto de vista del derecho. Alemania había desaparecido. Todas sus instituciones habían desaparecido. Era lo que Kelsen hablaba de la develatio, ¿no es cierto? O sea, el país no tenía ninguna estructura ni jurídica ni nada. Y todo estaba en manos de los ocupantes, que eran justamente las fuerzas que, como ustedes saben, Alemania se partió en 4 por cada zona de ocupación, y estos juicios son los que se llevaron adelante en la zona norteamericana. Hubo otros juicios en la zona británica. El caso Auschwitz es un juicio en la zona británica. Hubo juicios en la zona francesa y supongo que alguno en la zona rusa, pero no he tomado conocimiento de esos. Lo que sí les puedo contar es que, como bien señalaba la doctora Lutherstein, es que estos juicios sí son citados. A diferencia del juicio de Nuremberg, que no es citado por los grandes tribunales internacionales, estos juicios sí son citados.
Encontramos en los tribunales ad hoc para Yugoslavia, en los tribunales para Ruanda, encontramos referencias de estos juicios. En la Corte Penal Internacional, cuando no tenía su jurisprudencia, citaban estos juicios. Porque estos juicios no tienen esa tintura de parcialidad que encontramos en el juicio principal. Como señaló recién Natalia cuando empezamos, estos juicios se refirieron a toda la segunda gama de la estructura nazi, en todos los órganos. Hay un juicio sobre, por ejemplo, el de los médicos, que eran aquellos que hacían experimentos en los campos de concentración. Y ahí también se plantean temas brutales, porque todo el libro, todo este trabajo es un trabajo de extrema brutalidad. Temas brutales que tenemos que resolver en el conflicto derecho, moral, eficiencia. Porque no hay ninguna duda que, por ejemplo, los alemanes estaban sufriendo graves problemas de disentería, por ejemplo, en el frente ruso. Y entonces, ¿con qué argumento se le podía prohibir que experimentaran con los reclusos en los campos de concentración para poder ayudar a sus tropas? ¿Cómo? Ustedes saben que hasta el día de hoy lo que se ha hecho en los campos de concentración respecto a las pruebas de altitud, a las cuales sometían a los prisioneros, y las pruebas de congelamiento a las cuales los sometían, son las que todavía hoy siguen marcando el punto. O sea, es una información valiosa, moralmente horrible, pero valiosa. Entonces acá se plantea un problema desde el punto de vista jurídico comparado al del caso del grumete Parker, que siempre nos enseñábamos en penal, ¿no es cierto? El grumete Parker, que después de estar con sus dos colegas durante 10, 15 días en el agua sin alimentos, deciden matarlo y comérselo. Y entonces ahí se planteaba siempre el estado de necesidad en el cual Parker hubiera podido matar a los dos asesinos y el estado de necesidad que tenían los otros también porque no podían sobrevivir sin comerse. Bueno, acá se plantea lo mismo. Acá también hay un conflicto entre el estado de necesidad de, por una parte, de un ejército que tenía problemas y que necesitaba poder solucionar cosas y usar como conejitos de indias a humanos. Pero lo terrible es que esto que hicieron los alemanes también lo hacían los norteamericanos. Entonces, las vacunas eran probadas en las prisiones en Estados Unidos. Entonces también el alemán decía, pero ¿qué eran cosas si ustedes están haciendo lo mismo? Ese es el caso de los médicos. El caso de los médicos es un caso terrible porque por la cantidad, por ejemplo, estaban investigando la gangrena y entonces infectaban la pierna de una detenida de diversas formas. Como no daba resultado, entonces decidieron atarle los vasos sanguíneos de cada punto de la herida para que efectivamente así se produzca la gangrena. Entonces es una crueldad que supera la imaginación. Tenemos un caso de los jueces, en donde los jueces, además no solamente los jueces que participaron en el gobierno nazi, sino aquellos de los tribunales populares. Uno de los principios vitales del derecho penal, que es el tema de, bueno, la tipicidad, ¿no es cierto? Y sobre todo que nos viene de los alemanes, de pronto se transforma en el sano sentimiento del pueblo alemán. Los delitos eran delitos cuando iban contra el sano sentimiento del pueblo alemán, lo cual es, por supuesto, el camino más claro para la analogía, ¿no? Todo lo que uno no piensa como imposible en derecho penal, ahí estaba con las puertas abiertas. Entonces, esos juicios sobre los cuales además se ha hecho una película que se las recomiendo, una película muy vieja ya, pero con unos actores formidables, como Spencer Tracy, Burt Lancaster, Judy Garland, que se llama justamente el juicio de Nuremberg y que trata del juicio de los jueces. Y en donde ahí el juzgado, que es Burt Lancaster, está representando un personaje que existió y los casos que aparecen en la película existieron. Hay varios juicios contra las SS en todas sus formas, desde la que organizaba los campos de concentración hasta, por supuesto, el terrible caso de las Einsatzgruppen. Las Einsatzgruppen eran los grupos de asalto. Esos grupos de asalto eran 4 grupos, integraban 5.000 personas más o menos,
que iban detrás de las líneas alemanas, los 4 ejércitos que invadían Rusia, y detrás de los ejércitos venían los Einsatzgruppen. Y la única función que tenían era matar a los judíos y a los bolcheviques. Una de las grandes locuras de Hitler fue esto de la conspiración judeo-bolchevique, que cada tanto en algún panfleto antisemita suele aparecer esa voz, conspiración judeo-bolchevique. Pero eso es totalmente claro de Hitler, del pensamiento que aparece en Mi lucha. Y los Einsatzgruppen, imagínense que se están acusados de haber matado 1 millón de personas. Ustedes probablemente, si han visto alguna de las películas de la Segunda Guerra Mundial, de los documentales, habrán visto cuando los detenidos judíos son llevados como ganado, ¿no es cierto?, a fosas en donde los hacían descender y los mataban de un escopetazo y después caían sobre los cadáveres y venía otro grupo que se sumaba a ese grupo que había sido ejecutado. Bueno, esos eran los Einsatzgruppen, los grupos de asalto. Extraordinariamente, aunque esto también de alguna manera describe a los alemanes, un pueblo por el cual yo tengo gran respeto, yo me eduqué allá, los conozco muy bien, los entiendo muy bien en muchos aspectos. No en todos, por supuesto, pero en muchos sí. Llevaban todo documentado. Y mi querido amigo Benjamin Ferencz, que murió hace muy poco, después ya con 102 años de edad, que era el último de los fiscales sobrevivientes de Nuremberg, él fue quien le pasaron el dato que en Berlín estaba trabajando junto a Telfo Taylor. Telfo Taylor era un extraordinario militar egresado de Columbia, profesor en Columbia también, que ha preparado, aquí hay un libro fantástico sobre los antecedentes del primer juicio de Nuremberg. Pero Telfo Taylor cubrió el lugar que dejó Jackson, que era el fiscal principal en el juicio de Nuremberg, el número 1. Telfo Taylor va a ser el Jackson de los 12 juicios. Y como no podía hacerlo, porque muchos juicios transcurrían simultáneamente, entonces Benjamin Ferencz fue uno de los fiscales subalternos. ¿Sí? Benjamin Ferencz era muy bajito, y ahí lo ven a un muchachito de 25 años hablando, ¿no es cierto?, un gran peleador por el tema de agresión, o sea, el delito de agresión en el Estatuto de Roma. Él fue quien más ha probablemente movido las aguas para que finalmente se obtuviera una definición, en su momento la definición de agresión de la Asamblea General de Naciones Unidas y después en el Estatuto de Roma. Bueno, Benjamin Ferencz es llamado por uno de sus colaboradores a Berlín, y en Berlín descubren que están las transcripciones de lo que informaban cada uno de los grupos de tareas, de estos grupos de asalto, de cuánta gente había matado. Entonces estaban los informes diarios, el grupo D mató 125 judíos, 32 bolcheviques, con relato de los chicos, de las chicas, de los rabinos, los religiosos que mataron. O sea, esto fue terrible por el detalle, por la meticulosidad, pero también, bueno, dejaron todo grabado, ¿no es cierto? Imagínense ustedes que había grupos que se especializaban en remover los dientes de oro de los cadáveres. Imagínense ustedes que había grupos especializados en la cremación de personas. En el libro aparece la conferencia de Wannsee, que es la famosa conferencia de la solución final, y están transcriptas y traducidas todas las actas de esa conferencia. En la conferencia de Wannsee se decidió dar el paso de eliminar a los judíos en forma sistemática, con un proceso que ya se había comprobado antes. Hay un SS, que Steiner, que se arrepintió. Él era especialista en plagas, y él fue uno de los que trabajó para obtener el ciclón B, que fue lo que se utilizaría después para gasificar a los judíos. Y Steiner escribió unas páginas que están traducidas aquí en este libro y que son sobrecogedoras. O sea, es imposible permanecer ajeno a la lectura de esas 4 o 5 páginas. Steiner fue detenido como SS y apareció suicidado, no se sabe por qué, en
la prisión francesa. Hoy lo han convertido en héroe, porque quizás se han dado cuenta del valor que tuvo. Hay una película también que está dando vueltas sobre la vida de este hombre, en donde intentaba convencer al Vaticano para que interviniera para parar la masacre y la reticencia del Vaticano para hacerlo. En derecho internacional, una de las cosas que aparece en el derecho internacional humanitario, o en el derecho humanitario bélico, una de las cosas que se discute es el uso de rehenes, ¿no? Para el intercambio, para utilizarlos como represalia. Alemania tiene un caso entero dedicado al tema de los rehenes, en donde, para que ustedes se den una idea, la proporción aceptable, aceptable entre comillas, es ejecutar 10 rehenes por cada oficial muerto. Eso lo hacían los norteamericanos y lo hicieron los alemanes. En el caso de los rehenes aparecen hasta 1000 personas por un alemán muerto. Pueblos enteros destruidos por la obra, nada más que como acto de revancha ante lo que habían hecho los saboteadores, los guerrilleros que peleaban contra la ocupación nazi. Entonces, en Belgrado se construyó un gigantesco campo de concentración, por ejemplo, en donde eran utilizados, eran extraídos aquellas personas que se necesitaban para ser ejecutadas. Donde no había ninguna distinción, por supuesto, ni con la edad ni con el sexo, ¿no? Sino que era terrible en lo brutal. Hacer el campo de concentración aparecían también algunas historias absolutamente escalofriantes, no solamente por los sufrimientos que la gente pasó allí, sino por las vivencias que transmitieron, ¿no? El pelearse, matarse por cazar un ratón para comerlo, porque era lo único que iban a comer. Como les digo, ustedes se dan cuenta cuando yo les explico que se trató de un verdadero viaje al infierno. O sea, esas cosas que uno leía eran golpes durísimos a lo que yo siempre consideré que todavía el hombre tenía algo de civilizado. Hay 3 casos de industrialistas. Esto significa grupos industriales que financiaron a Hitler y que hicieron posible la maquinaria de guerra alemana. Estaba Krupp, uno de los casos. El otro de los casos es quizás para mí más interesante y más importante, que es el caso IG Farben. El caso IG Farben hablaba de un cartel como grupo societario, que incluía a AGFA, Bayer, Geigy, BASF y un montón de marcas farmacéuticas alemanas, que se especializaron en 2 cosas. Entre sus miembros y en el directorio había premios Nobel. Habían obtenido la gasolina sintética y habían obtenido el caucho sintético. Yo no sé si ustedes conocen algo de Auschwitz, del campo de concentración, pero Auschwitz no es un solo campo. Había 51 campos en Auschwitz. Y uno de los más conocidos por lo mortal era Auschwitz-Birkenau. Uno de los que también se reconocía como peligrosísimo era Auschwitz-Buna. Buna es caucho sintético. Y acá esta gente de IG Farben no tuvo mejor idea que montar una fábrica de caucho sintético en Auschwitz, para lo cual utilizó mano de obra esclava. Y bueno, ese fue quizás mi primera aproximación a estos juicios, porque yo era profesor en la Universidad de Luisiana, en Estados Unidos, y la Facultad de Derecho se llama Paul M. Eibert Law Center. Y Paul M. Eibert, que era decano, fue decano de esa facultad, fue uno de los jueces de estos juicios. Y me tocó tener la chance de poder trabajar con sus papeles personales, porque él hizo un voto en disidencia en este juicio IG Farben, en donde él fue el único que se expresó contra no solamente el trabajo esclavo, sino contra todo lo que representaba la presencia de una fábrica en nada menos que en Auschwitz. O sea, en Auschwitz no hay ninguna explicación posible. El que
el que puso algo en Auschwitz era porque quería utilizar toda la mano de obra que había ahí. O sea, no tenía ningún atenuante. Y él hizo un voto en disidencia y la verdad que fue la primera vez que me metí de lleno en uno de los juicios y después fue fácil, entre comillas, fácil, seguir con la idea. Bueno, ya que hice uno, vamos a hacer el primero, el de los médicos, y como terminé el de los médicos, seguimos. Lamentablemente, para hacer todo esto es necesario trabajar con bases de datos en alemán y en inglés. Sobre todo porque hay muchas cosas que no están reproducidas por escrito, sino que están grabadas. El discurso de Hitler a sus subordinados de la SS, donde está explicando lo que es, que tienen que matar, que ese es el deber que tienen ellos con la patria y con la orden del Führer, ese discurso está en alemán. Y entonces uno tiene que ir a muchísimos lados, a archivos de la Universidad de Harvard, archivos de la Universidad de Yale, y después a los propios volúmenes de los juicios que están transcritos, que han hecho los norteamericanos, que son más o menos 1 millón de páginas, para poder hacer esto. O sea, este es el extracto del 1 millón de páginas. Ustedes me dirán, ¿por qué se tradujo ese interrogatorio y no el otro? Esa es mi culpa. Esos son los que yo elegí. Yo elegí los interrogatorios que me parecieron los más importantes de todos. Hay un juicio que se llama el juicio de los ministerios, que es un documento histórico. Todo el juicio es un documento histórico. Primero porque descubre al régimen nazi con una claridad que yo creo que nunca antes se había hecho, los planes que tenían para ocupar Europa. Y esto significa cuando ustedes saben que el origen de la Segunda Guerra Mundial está en según fuentes alemanas, la no provocada invasión por parte de Polonia a una estación de radio que estaba en la frontera. Y ahí están todos los documentos que acreditan cómo los alemanes, utilizando cadáveres polacos, compraron los uniformes polacos, se los pusieron, los dejaron ahí, fueron los propios alemanes los que entraron en esa estación de radio y mataron a sus propios compatriotas. Todo para darle la excusa a Hitler de que Polonia había iniciado el ataque. O sea, era el primer agresor. Todos los documentos están ahí. Todos los documentos que hablan sobre el Auschwitz, la unión de Alemania con Austria, la forma en la cual Hitler presionó al canciller austríaco hasta doblegar su voluntad, y la forma en la cual se comunicaban en una época en que no había internet y donde los teléfonos funcionaban más o menos, y donde las cosas se hacían mandando al piloto a que fuera a dar el mensaje. Hay todos los documentos que hablan de la invasión de Checoslovaquia, de cómo se armó, qué fue lo que se hizo, cómo las entrevistas están transcritas entre Hitler y los ministros checoslovacos que lo veían para tratar de salvar algo del país. Y hay, por supuesto, una gran cantidad de documentos sobre la Operación Barbarossa, que es la invasión a la Unión Soviética. Entonces, ese juicio donde uno de los acusados es von Weizsäcker. Von Weizsäcker era el padre del que sería después el canciller alemán, ¿no? o presidente, ¿no? Presidente alemán, no canciller. Presidente de Alemania, un hombre que es muy conocido, muy reconocido en Alemania, pero que, bueno, él participó inclusive en la defensa en el juicio de su padre, que era un diplomático, pero era un diplomático que evidentemente estaba enterado de muchas cosas que no le hubiera gustado enterarse. Después intentó irse al Vaticano para quedarse, creo yo, un poco apartado, pero de todas maneras en este último juicio, que lleva el nombre de él, el juicio contra von Weizsäcker, se analiza toda la conducta de toda la estructura gubernamental alemana, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, todos. En el Ministerio de Justicia estaba el que era el segundo de Hitler, que es una persona que no se suele conocer, no se suele mencionar, Stuka, y que es el autor de las famosas leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg por las cuales se estableció quién era judío, hasta qué condición había de mixtura para poder determinar si una persona tenía raíces judías o no.
Otro tema interesante que también se planteó en estos tribunales, porque cuando se habló del ejemplo de las leyes de Nuremberg, se lo tiraban en cara a Stuttgart decía, pero si ustedes, los norteamericanos, hacen lo mismo. Y efectivamente, en ese momento, en gran parte de los Estados Unidos estaba prohibido el casamiento blancos y negros, estaba prohibido el casamiento con indios, con aborígenes norteamericanos. Entonces, las mismas cosas que le echaban en cara a los alemanes, resulta que las hacían también la parte acusadora. Es la famosa tupoque, ¿no es cierto? Ya, ustedes también lo hacen, es un elemento de defensa. Cuando en el primer juicio se lo acusaba a Canaris de que había dado la orden de que fueran fusilados los sobrevivientes de los naufragios, él decía, salió el defensor de Canaris a decir tupoque, o sea, Estados Unidos había dado la misma orden y trajo la copia que había mandado el general, el almirante que estaba a cargo de la Marina norteamericana, que era copia exacta de lo que hacían los alemanes. Entonces, esto es quizás la contradicción que muestran estos juicios, más allá de lo terrible, de todo el tema que está detrás. Desde el punto de vista del derecho se muestran grandes contradicciones entre esos bienes jurídicos tutelados. Extrema necesidad por un lado, legítima defensa por el otro, y chocan, y de dos posiciones iguales. Y también se discuten cuestiones que son muy importantes desde el punto de vista del derecho penal internacional y del derecho humanitario bélico. Si un Estado ha desaparecido, ¿cuándo un Estado desapareció? ¿Y qué derecho tengo yo como potencia ocupante de hacer o no hacer sobre ese Estado? Reparen ustedes en Polonia. Polonia fue totalmente ocupado por los nazis y por los rusos. Entonces, el Estado polaco desapareció, como desapareció después Alemania por los propios, las potencias vencedoras. Pero entonces, la pregunta, y es la pregunta que hacen los alemanes en estos juicios, es ¿qué derecho tengo yo entonces? O sea, ¿hasta cuándo, cómo se me van a aplicar las leyes de Ginebra? Ya acá no hay aplicación de las leyes de las convenciones de derecho humanitario, en aquel momento eran La Haya y Ginebra, eran dos pequeñas convenciones, no las actuales, pero de todas maneras a mí no se me aplica el derecho humanitario bélico porque acá se acabó la guerra, yo estoy ocupando. ¿Entienden el razonamiento? Entonces, como tal, todas aquellas cosas que también aquellas viejas convenciones reconocían en un estatus mínimo respecto de los prisioneros de guerra, de los náufragos, ellos las suspendían. Entonces, en el momento en el cual el Estado desaparecía, Polonia desaparecía con ello también la posibilidad de que existiera una potencia beligerante. O sea, un grupo armado que se alzara contra el poder de los alemanes. Y es jurisprudencia de estos tribunales que mientras hubiera un foco de resistencia, no se podía presumir que el Estado había desaparecido. Con lo cual, de esa manera, vencían los argumentos alemanes, ¿no? En cuanto a que no existía el Estado y no era aplicable las leyes de la guerra. Una de las cuestiones que se planteó también fue el de las competencias, ¿no? O sea, ¿por qué la zona norteamericana? Hubo un intento, después del primer juicio, de hacer un segundo juicio en Europa, pero las diferencias entre los aliados eran tan grandes que finalmente decidieron que cada uno lo hiciera por su cuenta. Y los únicos que lo llevaron a cabo de una manera metódica y organizada fueron los norteamericanos. Pero una de las cuestiones que se planteaban eran, como les expliqué antes, con la de Velatio y la desaparición del Estado, los tribunales norteamericanos se justificaban porque era la fuerza de ocupación la que estaba juzgando. Era la única representación de un gobierno y de una autoridad en la Alemania que estaba en ese momento disuelta, que no se sabía qué iba a pasar. Yo no sé si quizás a lo mejor es abrir el juego para preguntas, porque como ustedes se dan cuenta, a 4 minutos por juicio yo no puedo contarles a ustedes la historia de cada uno de los juicios, pero a lo mejor ustedes tienen alguna pregunta o algún punto que quieren saber y yo estaría encantado de contestar.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que surgen un montón de cuestiones para pensar. Una de las cuestiones quizás no se mencionó tanto es la base normativa, ¿no? de los juicios. Si había alguna diferencia o no entre la base normativa del Tribunal Militar Internacional y los juicios de ocupación con la ley del Consejo de Control Aliado. Eso también es interesante, los crímenes que se juzgaron o los crímenes por los cuales fueron condenados. Hay un tema es un tema para comentar. Sí. La base normativa originalmente fue la misma, esto es lo mismo que hizo la base de la Carta de Nuremberg, como ustedes saben, es la Carta de Londres, que después se unieron los aliados para hacer el documento que justificaría la formación del Tribunal de Nuremberg, el número 1, y al mismo tiempo los delitos por los cuales se iba a juzgar, que eran crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además, el complot, ¿no es cierto? La asociación, la conspiración para cometer esos crímenes. Esos eran los 4 cargos que había. La base normativa fue la misma, pero, como bien señala Natalia, la ley de control, número 10, que era la que dictó de alguna manera el código de procedimiento que se iba a usar y los delitos por los cuales se iba a juzgar, agregó una figura más que era algo que ya había reconocido el Tribunal Internacional, que era la pertenencia a una sociedad estimada como criminal. Y esto es, las SS, las SA, fueron siempre vistas como, fueron categorizadas como criminales por parte del Tribunal Internacional, y entonces la pertenencia a una de esas sociedades era un crimen para las cortes que hicieron los norteamericanos. No el partido nazi. El partido nazi no era considerado como una sociedad criminal en sí. Pero bastante amplio. Lo triste, lo terrible, es que, como bien señaló el autor Lutherstein, esto empezó en el año 46 y terminó en el 49, donde hemos visto que se juzgaron a 23 de esos 5.000 que cometieron los horrores de los grupos de asalto, pero en 1952-53 estaban todos libres. Es terrible eso. Todos libres. Y el tema es cuando se estaba llevando a cabo el caso IG Farben, una de las cuestiones que se planteaba era que mientras estaban discutiendo la sentencia, estaban los tanques en el Checkpoint Charlie, en Berlín, que eran los que dividían las zonas, ¿no es cierto? Y estaban entre ellos ya era lo que era el inicio de lo que iba a ser la Guerra Fría. Entonces no se sabía si iba a haber una tercera guerra mundial en ese momento. Y eso también hizo que se empezaran a apurar las cosas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de apurar las cosas, también después, en una sociedad como la alemana, en donde la mortandad que había alcanzado un grupo trabajador masculino en esa sociedad era tan grande que se permitió perdonar, o olvidar, o tapar. Al punto tal que era muy normal que en cualquier casa de familia hubiera la foto de un alemán, de un varón vestido con uniforme del ejército alemán en aquella época, porque todos participaron. Hay un autor que escribió un libro formidable que se llama Los ejecutores, creo que se llama, los verdugos, no sé, porque yo tengo en inglés, los verdugos voluntarios de Hitler, que se llama David Goldhagen, que es un profesor norteamericano, un libro excepcional, en donde demuestra la complicidad que tuvo el pueblo alemán con la Shoah, con el Holocausto. No solamente la participación de las clases dirigentes, sino de todos. O sea, este pueblo está libre, o sea, en la entrada de un poblado, este pueblo está libre de judíos. Punto, ahí de entrada. O acá no se admiten judíos, o sea, como la segregación que ocurría en Estados Unidos. Bien, si les parece, vamos a abrir entonces a preguntas de alguno de los asistentes o de las asistentes. No sé si tienen una pregunta, cómo hacer, porque como estamos por Zoom, quizás yo puedo repetir la pregunta para que se escuchen por Zoom, la escuchen y les pasamos. No está arriba, listo, entonces. No sé si tienen alguna pregunta, si querés que te pasemos el micrófono o hablas. No, mejor.
¿Escucha ahí? Sí. Bien. En primer lugar, preguntarle por el rol de las defensas, cómo fueron asignados los abogados defensores, si ellos tuvieron la posibilidad de elegirlos, o si fueron realmente asignados. Y por otro lado, una cosa que me hablaba era el índice de condenas y no absoluciones que hubo en los juicios, y qué tipo de condenas y dónde se ejecutaban resultaron de los juicios. Buena pregunta, porque además es un punto para completar lo que yo expliqué. Efectivamente, los abogados defensores en general eran elegidos. El tribunal podía aportarle uno a aquel que no tuviera ninguno y quedaba a costa del tribunal, pero en general todos, no hubo sobre el tema ningún comentario, todos eligieron defensores. Algunos defensores se repetían en los juicios, así como también se repitieron algunos de los jueces, ¿no? Por la cantidad de casos. Esto se ha dicho, a pesar de todas las garantías que ofrecía el sistema norteamericano, evidentemente las defensas estaban en una terrible desventaja. No se olviden que no había, las fotocopiadoras estaban en sus inicios, ¿no? Entonces ya el solo hecho de contar con copias de papel mecanografiado era una proeza. Mientras los norteamericanos tenían todo, los defensores tenían apenas algo. Y eso aparece muchas veces mencionado en los juicios. Otro tema importante es el índice, o sea, cómo hubo de todos los juicios de estas 212 personas, creo que son, no me acuerdo en ese momento el número exacto, creo que tampoco, nunca saqué la estadística, pero se los puedo decir así, a grosso modo, 24 personas fueron ejecutadas, condenadas a la horca. Hubo gran cantidad de condenas a perpetuidad, y condenas de 20, 10 años, 5 años de prisión. Lo importante es que los que no fueron ejecutados, como les vuelvo a decir, ya en 1956, 58 como máximo, están todos libres. O sea, la condena a perpetuidad nunca se ejecutó. Creo que había un detalle más que... ¿Dónde se...? Las penas se cumplían en el mismo lugar donde estuvo preso Hitler. En la época en que él se dice que él escribió Mi lucha, es un lugar cercano a Múnich. Ahí en esa cárcel estuvieron todos los condenados de este juicio. No con respecto a los juicios específicos del libro de los ángeles de los médicos, pero digo, con respecto al primer sistema de juicios, el Tribunal Militar Internacional, hubo mucha crítica con respecto a lo que usted dijo, la parcialidad, de qué derecho tenían estas cuatro facciones aliadas, Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, de juzgarlos, siendo que eran tribunales no solamente militares. Ahora mi pregunta es, y quisiera avanzar por eso, si los aliados llegaron a un país prácticamente devastado, donde las autoridades militares de ese momento encarnadas por el partido nazi habían destruido los archivos, se habían quemado, pretendiendo dejar tierra arrasada cuando llegaron los aliados. ¿Cuál otro sistema hubiera sido loable para juiciarlos? Siendo que los vencedores tenían todo el derecho de frenar esa organización perversa, también no solo por el partido nazi, sino que basado en las leyes de 1935, que son las leyes de Nuremberg, que eran bárbaras. O sea, estábamos ante un Estado absolutamente bárbaro. Bueno, hay un libro fantástico de Telford Taylor que se llama La anatomía de Nuremberg. Yo no sé si ese libro está traducido al español, pero lo merecería, es un librazo, un libro buenísimo, muy bien documentado, muy bien armado, que cuenta todas las dificultades que tuvieron que sobrellevar los que querían llevar adelante el juicio, empezando por convencer a Churchill, porque Churchill quería fusilarlos, no quería juzgar a nadie, quería fusilar a todos los alemanes que se pusieran delante. Entonces, los rusos querían hacerlo tanto, entonces era muy difícil tratar de compensar esas cosas para poder llegar a un acuerdo, pero lo que se buscó es dar una muestra, ¿cierto? Para que las barbaridades que se vieron, que se descubrieron, no se pudieran volver a repetir. Quizás, en última instancia, a pesar de todas las críticas que se le puede hacer al juicio primero, al de Nuremberg, es indudable que quizás lo que deja como enseñanza es eso, por lo menos el intento de evitar que no una monstruosidad semejante
no aparecía de vuelta, aunque, bueno, ustedes lo vivieron en 1994, cuando se descubre el campo de concentración de Omarska, es lo que lleva a las Naciones Unidas a crear la Corte ad hoc para la ex Yugoslavia, ¿no? O sea, esas barbaridades se repiten. Había una Sí, señorita que chica que quería está- preguntar. Bueno, los tribunales de Nuremberg normalmente son acusados de hacer No, oigo. justicia. Los tribunales de Nuremberg normalmente son acusados de hacer justicia de vencedores. Y mi pregunta es si en su investigación llegó a la misma conclusión para los otros juicios o si los otros juicios tienen una ventaja en que no atrajeron tanto atención pública y pudieron enfocarse más en argumentos jurídicos. Buena pregunta. No, el juicio número uno, el juicio de Nuremberg, es claramente parcial, claramente parcial. Más allá de todo lo que ha hecho ese juicio por el derecho penal internacional, de que sea utilizado como modelo para muchas cosas, que el estatuto de Nuremberg sirviera para tribunales posteriores, el primero fue parcial. Los otros juicios no. Los otros juicios fueron imparciales, con las dificultades que acabo de mencionar, ¿no? O sea, las dificultades de la defensa, que no se podía decir que las dos partes estaban equilibradas y que la defensa tenía las mismas posibilidades que la acusación. Pero por lo menos no había predisposición, no se les privó a los alemanes de decir nada o de intentar probar algo. Cada vez que lo quisieron hacer, lo hicieron. Por supuesto, con todas las limitaciones que existían para las propias defensas, ¿no? Ellos no podían recurrir a documentos. Una pequeña corrección sobre lo que usted dijo: no destruyeron todos los archivos. No destruyeron todos los archivos. Los alemanes dejaron muchos archivos intactos. Y entonces, eso puede ser, pero sí, ahora estoy con usted. Pero de hecho o sea, estos juicios son modelos y en ese sentido son citados por jurisprudencia internacional. Sí, había una pregunta ahí atrás. Muchas gracias por la explicación. Una duda, ¿qué sucedió? Si fue tan manifiesta la imparcialidad del tribunal judicial, ¿qué sucedió con los efectos de esa sentencia? Bueno, ¿cómo habrá sido de parcial? Hablábamos antes de entrar, ¿no es cierto?, que las Naciones Unidas se vieron obligados a sacar los principios de Nuremberg, que es una resolución de la Asamblea General donde de alguna manera ratifican los puntos principales del tribunal. Pero esto está fuera de discusión. O sea, es claro que mientras hubiera jueces rusos, no había ninguna posibilidad de ser imparcial. Pero con los efectos de esa sentencia no se pudo ir. Los efectos de la sentencia del primer tribunal se ejecutaron todas, al punto tal que el único prisionero que había en la cárcel de Berlín, ¿cómo se llamaba la cárcel esa? No me acuerdo, ya me va a salir el nombre. Spandau, correcto. El único prisionero en la cárcel de Spandau era Hess, Rudolf Hess. O sea, que murió ahí de viejo. O sea, que de verdad los efectos de la sentencia se cumplieron todos. La verdad es que son sentencias de alguna manera muy especiales. Por ejemplo, Albert Speer, que era... Un segundito. Albert Speer, por ejemplo, era el arquitecto de Hitler. También fue el ministro de Armamentos. ¿Me deja terminar? Un segundito, se termina de responderle y lo volvemos a escuchar. Gracias. Era el ministro de Armamentos. Entonces, ¿cómo el ministro de Armamentos, que fue justamente el que utilizó mano de obra esclava, el que no podía ignorar para qué se destinaban las cosas, el que no podía ignorar lo del caucho de la gasolina sintética, lo de Auschwitz, cómo ese hombre salió con una pena leve cuando debía haber sido ejecutado igual que los demás? Tienen algunas de las cosas que aparecen raras en Nuremberg. Sí, ¿qué cosa más deseaba preguntar? No sé. No, lo primero que se manifestó a todas veces también admitir a los rusos que
estaban indudablemente con Hitler, ¿no? Entonces, ¿cómo admitimos ahí? Claro. Pero después, bueno, Hitler los traicionó. Claro, por eso hace el pacto de hierro en el 40 para ocuparse del centro de Europa, pero después obviamente se derrota y los ataca. Claro. Por eso me llama la atención que usted dice que la intervención de los jueces rusos hace de parcialidad. Habían sido traicionados siendo aliados. Claro, pero los rusos ocuparon Polonia. Bueno, es que la respuesta rusa hacia la tierra. No me refiero después, cuando los rusos repelen el ataque alemán a Rusia. Me refiero a que a los 17 días de haber invadido Polonia, Alemania, invadieron los rusos Polonia, en cumplimiento de una cláusula secreta del pacto Ribbentrop-Molotov. Entonces, eso solo los hace partícipe del crimen de crímenes contra la paz. Y sumámosle el tema de las fosas de Katyn, donde se mataron a 14.000 oficiales polacos, y eso solo nos hace partícipes de crímenes contra la humanidad. Por supuesto, ninguna guerra es totalmente limpia. O sea, rescatando al soldado Ryan es una película. Pero el tema es, una cosa es eso y otra cosa es la barbaridad, o sea, matar a todos los oficiales polacos. Había una pregunta Sí, más. ¿alguna pregunta más? Sí. Martín. Sobre la implementación de estos juicios, ¿cómo era la puesta en escena de los tribunales, de las tribunales orales? Esta sala Es la misma sala que tribunal. esta sala es bastante parecida en tamaño y en todo. Sí, se utilizó la misma sala del Tribunal 1. Por ejemplo, el juicio 6 se hizo ahí, ese caso de IG Farben. El caso de los médicos se hizo en la sala del Tribunal 1. Y después, por supuesto, en el mismo edificio de tribunales que se eligió Nuremberg para el juicio principal porque era uno de los pocos lugares que habían quedado intactos de los bombardeos. Entonces, a pesar que hubo que refaccionar las salas, se usaron otras salas dentro del mismo edificio, porque ese edificio proveía además de la posibilidad de cárceles y la posibilidad de custodia para los detenidos. El juicio usted considera también hubo mucha parcialidad. Sí, tal cual. El de Tokio quizás es peor, ¿no? Al punto que el único juez, primero porque no había ningún juez que supiera algo de derecho internacional público. Había uno solo. El holandés era, él no era tan malo, el único que votó fue el indio, Pal, al cual que todavía le han erigido una estatua en Japón, porque como ejemplo de imparcialidad, porque él los absolvió a todos. Y la verdad que es un juicio en el cual hay muchas cosas complicadas, ¿sabes? Por no procesar al emperador. Todos respondían al emperador, todos se daban de orden al emperador y no lo procesan al emperador. Es uno de los temas más cruciales para juzgar a Tokio. Y después, bueno, la crítica es sobre todo sobre los fundamentos de la sentencia. Ahí había jueces que querían matarlos a todos, no querían ni siquiera razonar en derechos, sino que lo que querían era ejecutar a los japoneses. También hay una serie. Iba a recomendar esa serie, creo que sigue estando en Netflix, no se llama Tokyo Trials. Sí. Es una miniserie de 4 capítulos, está muy bien explicada la cuestión jurídica, la discusión entre el juez indio, el juez holandés. Esos son los únicos dos jueces que la historia rescató, ¿no?, de ese tribunal. Es interesante que en esa sentencia hubo votos disidentes y no las hubo en el primer tribunal de Nuremberg. No las hubo. No. Y acá, la única disidencia que hubo en todos los... fue la de Paul Meibert. La única, en el caso de Igefar. Gracias por la exposición. Mi pregunta es quizás un poco genérica, pero pese a las, si se quiere, prematuras liberaciones de personas condenadas y la gran cantidad de personas que no fueron llevadas a juicio, teniendo eso en consideración, mi pregunta es, ¿cómo vincula usted estos juicios
con el proceso de memoria que se hizo sobre el holocausto. Entiendo que me un poco genérica la pregunta, pero me gustaría saber su opinión. ¿Memoria acá en Argentina? En No, Alemania. en Alemania. No sé si entiendo bien la pregunta, pero de todas maneras en Alemania se llevó a cabo un proceso de desnazificación. Gracias. ¿Cómo? Gracias. El punto está que la realidad hizo que Alemania dejara pasar y cerrara los ojos a muchas cosas que no debía dejar pasar. Y es curioso, como ustedes ven, por ejemplo, acaban de condenar a una secretaria de un campo de concentración que tiene 102 años más o menos, y en cambio dejan pasar o dejaron pasar peces gordos como los que estaban en los grupos de asalto. De los de grupos de asalto, de 5.000 personas procesaron a 23. Esos eran asesinos en serie, carniceros. Había grupos de asalto especialmente criminales. Eso está también lamentablemente en el libro, ¿no? Es una historia, un viaje por esos grupos. Entonces, imagínense que eran grupos que llegaban a una ciudad, organizaban o sea, buscaban judíos y bolcheviques en todos los lugares, en todos los guetos. Los llevaban, los arriaban hasta zanjas que les obligaban a cavar. Los mataban. Después los hacían subir sobre los cadáveres y los mataban a la segunda tanda y a la tercera y a la cuarta. Y después hacían otra zanja. Todo eso presenciado por los que iban a ser las víctimas. O sea, es una... Se lo conoce como el holocausto por balas a esto. Una cosa de locos. Sí, En la medida que se pueda llegar a una conclusión, ¿hasta qué punto se compatibilizaría la noción de justicia con el uso político, en este caso, de estos juicios, ¿no? Se podría extender a otros juicios de la historia y de otros lugares. Teniendo en cuenta, como bien explicó usted, que hubo parcialidad en uno o varios de esos juicios, y después la prematura liberación de los sentenciados, que sin duda creo que hay cierta, por lo menos bastante coincidencia en que esas liberaciones obedecían a que ante la inminencia o posible inminencia de una tercera guerra necesitaran los alemanes para combatir después a los rusos. Sí, no solo eso. Había una operación que se llamaba Paperclip, que los norteamericanos pusieron en marcha, en donde se encargaron de seleccionar a todos los cerebros alemanes y los llevaban a Estados Unidos. Y muchos de los que estaban en el proceso de Gefarben terminaron en Paperclip. De los que participaron en los experimentos médicos, terminaron siendo recibidos por universidades norteamericanas. O sea, esto es quizás una burla cruel, ¿no es cierto?, para aquellos que murieron. También, exactamente. Así como también muchos por la Rusia. Sí, pero, por ejemplo, reparen que toda uno de los casos que aparece aquí, ¿no? O sea, cuando se empiezan a analizar los campos de concentración, se analizan algunos de los campos más importantes y algunos que no son tan conocidos. Por ejemplo, donde se armaban los cohetes B1 y B2, en donde von Braun, que va a ser después uno de los que ayudó a que el hombre llegara a la Luna y que participó en el programa de la NASA y es casi un fundador de la NASA, estaba a cargo de ese programa de B1 y de B2, en donde había mano de obra esclava y donde había un campo de concentración casi lindero a la línea de producción de los cohetes. Entonces, es un poco la deformación de todo, ¿no es cierto? Es algo que ofrece quizás también, volviendo a las películas, lo que ofrece también la película de Oppenheimer, en donde tienen la contradicción entre el científico y aquel que logra resolver un cálculo científico con el horror de lo que creó. Cuando usted hablaba, se me vino a la mente, digamos, de alguna manera la obra de un proceso de otro tiempo, ¿no? Que es canal de lo que fue el proceso de Jerusalén. Recuerdo preguntarme si hay un tipo de registro periodístico
esencial sobre lo que pasó en estos juicios y por otro lado, aproximarse a estos procesos. ¿Qué opinión le queda respecto de cuál ha sido el resulta poco probable que un grupo de músicos. Qué buena pregunta. La verdad que usted me completó con sus preguntas cosas que yo tenía que haber dicho en mi charla. La primera, vamos al tema de, usted me dijo, el registro periodístico. Hay algunas grabaciones, hay algunas filmaciones, pocas, pero hay. No es como el juicio de Nuremberg, el primero que está totalmente registrado. No solamente está registrado, está filmado en su totalidad. Acá no. Acá hay algunos, hay parciales, documentos parciales. Hay alguna película también, pero en general son documentos parciales. Y después, uno de los temas que yo no mencioné y que debí de haber mencionado y que gracias que me lo trae, es el tema de la obediencia de vida. Tremendo argumento que fue enunciado a lo largo de todos los juicios. Había algo que se llamaba el Führerprinzip, o sea, el principio del Führer. El Führer es el líder, ¿no? Y Hitler era un líder mesiánico, al que no se le podía discutir absolutamente nada, donde lo único que cabía era la obediencia más ciega y absoluta. Entonces, como lo señala el caso de Ollensdorf, que es el caso de los Einsatzgruppen, en donde a él se le reconoce haber matado a 90.000, porque él lo reconoció. La pura verdad es que, si ustedes leen la documentación, van a ver como que él primero habla de 500.000 y después termina reconociendo que mató a 90.000 personas, ¿no? En esos grupos de tareas. Y en donde ustedes ven una persona instruida, porque ¿quiénes eran los que fueron juzgados en los Einsatzgruppen? No eran carniceros, por el alto respeto que tengo a la profesión de carnicero, ¿no? Claro, en Argentina, donde vivimos del tema, sino que eran abogados, ingenieros, los miembros de los Einsatzgruppen, de los grupos de asalto. Y por supuesto que después vendría todo lo que eran los rufianes de las SA y de las SS, pero los que fueron juzgados eran hasta un cantante de ópera. Hasta un cantante de ópera. El tema del principio del Führer es fuertísimo. Y es muy difícil de entender para los norteamericanos y por supuesto es muy difícil de entender para cualquiera que no haya vivido, que no se haya metido dentro de lo que era la locura nazi, ¿no? Si ustedes, el otro día estaba hablando con un amigo que dirige el Centro Vista en Argentina y él estaba contento porque se había prohibido la publicación de Mi lucha de Hitler. Y yo digo, es un error. Yo creo que Mi lucha deberían de leerlo todo, para ver lo que pasó. Además, porque Mi lucha es un libro que cuenta con anticipación lo que iba a ser. Hitler era una personalidad paranoide de tal manera, pero él cuando estuvo en la prisión escribiendo ese trabajo, es un desastre, muy difícil de leer, pero al mismo tiempo él declara claramente que va a matar a todos los judíos que puede. Él claramente dice que necesita espacio vital y que va a invadir el este. O sea, es como que no es que leyeron el diario del día lunes, sino que lo tenían ahí. No hay nada que no haya dicho Hitler que no cumplió. Por eso es muy gracioso a veces cuando me preguntan si yo creo que Hitler alguna vez estuvo en la Argentina, si se escapó de esa cosa. No conocen a Hitler. O sea, era un fanático tal, él, y embrutecía todo lo que tenía a su alrededor, no había ninguna posibilidad de que se fuera. O sea, si quieren ver una película, La Caída, lo que se llama, que es el de los últimos momentos en el búnker, donde Hitler se mata, esa es la realidad de lo que sucedió por él. Pero era un ser que era muy difícil, ¿cómo le iban a hacer? No le iban a hacer caso. Entonces, por eso lo mira al fiscal, que le está interrogando, y le dice, usted no entiende lo que significa la obediencia al Führer. Y es cierto. Entonces, por muy brutal que nos parezca a nosotros, ese era un principio que estaba dominando a todo un pueblo.
una obediencia ciega y absoluta. Entonces, como lo decía Hitler, eso justificaba todo. Terrible. Creo que estamos, Todavía, ¿no? no sé. Su obra la han traducido a sus idiomas. No. Tiene pensado. Oh, por favor. Es un chiste, pero no. Inclusive, a mí honestamente me hubiera gustado muchísimo que saliera acá o que saliera en una editorial. Hay una editorial española que lo podía haber tomado porque se dedica también a producir libracos como este. Esto tiene 2.500 páginas. No hay ninguna editorial que acepte una obra de 2.500 páginas, seamos realistas. Los libros no se leen más, ya se lee el teléfono o el Kindle. Entonces, no hay nadie que tenga interés en hacer esto. Los únicos que tienen interés son quizás los grupos que estudian la Segunda Guerra Mundial, los grupos históricos, los grupos de derecho que están en particular en una cosa. Por eso es un poco la función de esto. Esto fue dejar un testimonio. Esto, lamentablemente, en su momento cuando salió, se ofrecía el set completo a $60. Hoy en día, pienso, $60 es un montón de plata. Pero bueno, eso es lo que creo que se vale hoy todavía, 3 tomos, y hay que traerlo de Estados Unidos. Salió publicado en Estados Unidos, en español, pero en Estados Unidos. Igual creo que uno de los valores que tiene ahora es que está en español, porque sobre estos temas realmente en español hay muy poquito escrito, así que más allá de que puede estar bueno que se traduzca, creo que uno de los valores está en español, que hace accesible toda esta información. El objetivo fue justamente dar acceso a todo el público hispano parlante de estos documentos, ¿no? O sea, las traducciones de los diálogos, de los interrogatorios, de los documentos, de las actas de avance de la solución final, por ejemplo, están transcriptas acá. Hay una copia de las actas, palabra por palabra. Las transcripciones de los grupos de tareas están ahí, ¿cierto? Entonces, un poco el trabajo era ese, no simplemente recoger los testimonios de aquellos que sufrieron, de aquellos que torturaron, sino también recoger los documentos y ponerlos a disposición del que quiere estudiar. Bueno, me parece entonces que con esto damos por finalizada la presentación y les agradecemos mucho. Yo llevo los únicos 3 tomos que hay en la Biblioteca Nacional, hay tomos. En la Facultad de Derecho no pude darlos, hay en la biblioteca de la Facultad de UCEMA, hay no en la Corte, hay en el Centro Bicental, hay en el Museo del Holocausto, y ahí está. Les traje 5 sets de libros, y eso será todo. Bueno, gracias por haber venido. Gracias, Natalia. No, por favor, gracias. Ahora preciso.